El Instituto de Pensiones del Estado, IPE, es un organismo público del Estado de Veracruz dedicado a la seguridad social a través del pago de pensiones, jubilaciones, prestaciones y el otorgamiento de servicios enfocados en el bienestar de sus derechohabientes en el marco de la ley. A lo largo de su historia, el IPE ha tenido momentos decisivos que fortalecieron el bienestar de los trabajadores pensionistas en Veracruz. Pero también enfrentó malos manejos que generaron un caos social por la inconformidad ante la falta de pagos a los pensionistas y la cancelación de préstamos. Sindicatos magisteriales se manifiestan en Coatzacoalcos. Isabel Zamudio, ¿qué es lo que están demandando? Buenas tardes. Tras el desalojo en aquel diciembre, la mesa de diálogo no ha sido retomada por ninguna autoridad estatal. Hasta el momento, por estos hechos, hay varias denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz y 3 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos empujaron, nos golpearon, a mí me dieron uno en la espalda, me golpearon con el tubo en el brazo, me dieron 3 toques. Previo a la sesión ordinaria que se realizó en el Congreso del Estado, integrantes del Frente Estatal de Defensa del Instituto de Pensiones de Veracruz se manifestaron al exterior de Palacio Legislativo para exhortar a que se les reconozca la iniciativa de reforma integral a la Ley de Pensiones del Estado. El deterioro llegó también al remate de los bienes, patrimonio de los trabajadores, así como al deterioro e inutilización de la cartera inmobiliaria. Y que cada vez se ha venido agravando por diferentes situaciones, la que acabo de explicar, por ejemplo, la del el sistema de pensiones del Estado, que cada vez es mayor, una serie de situaciones y circunstancias. Los pésimos gobiernos que antecedieron a la Cuarta Transformación impactaron negativamente en la reserva técnica, lo cual puso en riesgo la viabilidad del Instituto de Pensiones y la única fuente de ingresos para los miles de pensionistas que vivieron los peores momentos de su vida ante el fracaso institucional. El gobierno morenista del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, junto al respaldo del gobierno federal, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, marcaron el punto de inflexión a las políticas rapaces que malversaban los fondos de los trabajadores, iniciando una etapa distinta. La licenciada Daniela Griego fue designada por el gobernador Cuitláhuac García para tomar las riendas del Instituto de Pensiones del Estado. Conformando un equipo técnico, ético y absolutamente responsable, la situación del IPE comenzó su transformación hasta alcanzar la eficiencia, transparencia, honestidad y entrega absoluta a su misión. Desde su fundación, en el año de 1952, el Instituto de Pensiones ha tenido 4 grandes reformas en donde se hicieron modificaciones significativas a la ley correspondiente. La primera se dio en el año de 1967, la segunda en el año de 1996, la tercera en el año 2007 y la última en el 2014. Estas reformas es muy importante señalar que la del 67 se dio en un contexto en que la economía nacional funcionaba muy bien. O sea, el periodo del estado de bienestar, donde la economía tenía un crecimiento acelerado, tasas del PIB del 8% en promedio, y las otras 3 se dieron ya en el periodo neoliberal. Precisamente el periodo neoliberal inicia en el año de 1982 con la crisis de la deuda. Las cuotas en el año 1952 eran del 5% del salario del trabajador y nada más aportaba el gobierno. A los 5 años se acordó que también los trabajadores iban a aportar el 5%. De ahí, más adelante, pasó un periodo de aproximadamente 10 años y se incrementó a 6%, luego en el 67 al 7%, trabajador y patrón,
Y en el año de 1996, ahí se da un incremento fuerte, que se incrementó del 7 al 11% para el trabajador y del 7% al 13.53% para los patrones. Y con la reforma que se da en el año del 2007, no hubo modificaciones en este sentido, pero sí en la del 2014, que ahí las cuotas se incrementaron al 12%, y en nuestro caso pues corresponde al salario integrado, es el salario tabular más el reconocimiento de antigüedad. Entonces sube del 11 al 12% para el trabajador, y para el patrón, con la reforma que se da en ese año de agosto del 2014, se incrementa 13.53 al 15%. Y de ahí en adelante, con un aumento porcentual de 1%, hasta llegar en el año 2019 al 20%. En total, podemos decir que actualmente cada trabajador cotiza con lo que es su cuota y aparte la aportación del patrón, un total del 32%, lo cual ya es un monto considerable. El Instituto de Pensiones nace en el año de 1952. En el 67 tiene su primera reforma y nace como Instituto de Compensación para el Retiro. No eran jubilaciones, lo que se ahorraba era lo que se llevaba el trabajador. En el 67, que se da la primera reforma, es en donde se incluye la ley, se cambia de Instituto de Compensación a lo que actualmente es el Instituto de Pensiones del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Los primeros años, pues tuvo mucho dinero el Instituto de Pensiones, porque las primeras pensiones que el IPE empezó a otorgar fue por allá a finales de los 80, a principios de los 90. En esa época fue de bonanzas para el instituto. De ahí empiezan las jubilaciones, vienen las reformas. También en ese momento no había un límite de edad para jubilarse. Era trabajar y cotizar 30 años y se jubilaba el trabajador. En esos entonces se jubilaron compañeros con 48 años de servicio, de edad, 49 y quizás algunos hasta más jóvenes, porque entraban de 18 años a trabajar. Luego, pues vienen algunas reformas, como ya lo mencionó Víctor, y una de las reformas, pues que también viene a pegarle muy fuerte al instituto, precisamente, es la reforma educativa a nivel nacional, y en Veracruz, que se da la reforma educativa, la de Peña Nieto, en el 2013, se acaba con todas las creaciones de plazas. Entonces, año con año los gobiernos traían la obligación de que todos los que egresábamos de las diferentes escuelas normales nos otorgaban nuestras plazas. En el 2013, con esa ley, se termina la creación de plazas docentes. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? El Instituto de Pensiones, la base de cotización, pues se mantiene y desde ahí no ha podido crecer porque no hay creaciones de plazas. En el 2019, si bien es cierto, viene la reforma ya con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo prometió en campaña, pero uno de los artículos precisamente se queda en donde no hay creaciones de plazas. ¿Qué sucede? La base de cotizantes del IPE no crece, se mantiene. Desde hace aproximadamente unos 13 años, la base de cotización de IPE por plazas, pues está entre los 96,000 a los 97,000. ¿Por qué? Porque cada plaza que se va generando vacante,
esa misma es la que se le va otorgando al trabajador que va egresando o el estudiante que va egresando de una escuela normal a través de un proceso de evaluación. Esto pues genera precisamente que las aportaciones del Instituto de Pensiones del Estado pues no crezcan. Pero también durante este periodo sucedieron cosas que hoy tienen mucho que ver con la situación económica del instituto. Hay un indicador muy importante que tiene que ver con el número de trabajadores activos por cada jubilado. Y en el año de 1984 había una relación de 10 trabajadores activos por cada jubilado. Al cabo de 10 años, ese indicador ya se había ubicado en 7 y pasa un periodo no muy largo, ya estaba en 5. Y actualmente, de acuerdo con los últimos datos, estamos en 2.9. 2.9 trabajadores activos por cada jubilado. Esto entonces nos da señales de alerta, ¿verdad?, de que el sistema no está funcionando adecuadamente. Sobre todo, sabedores, ¿verdad?, de que estamos en un sistema solidario. Las cuotas de los trabajadores en activo son las que van a servir para respaldar el pago de las jubilaciones y pensiones de los compañeros que están actualmente jubilados. Debemos partir de que a nivel mundial hay una crisis en la seguridad social y un alto impacto, por supuesto, en lo que son los sistemas pensionarios. De allí la importancia de lo que tenemos aquí en nuestro estado. La historia nos ha enseñado de que los gobiernos deben de proveer de seguridad social a sus trabajadores y así se ha hecho. Sin embargo, hay diferentes factores que han afectado a los sistemas pensionarios. Uno de ellos pues es que cada vez somos menos trabajadores activos y hay más trabajadores jubilados. Y eso hace que se vean diferentes reformas a las leyes, procurando que se sigan conservando los sistemas pensionarios que se tienen en los países o en los estados, como en el caso de Veracruz. El caso de Veracruz es un caso muy importante. Tenemos un instituto de pensiones del Estado que ha tenido épocas de gloria, pero también épocas de caída libre. Y lo preocupante para todos nosotros es cuando se ve un instituto en caída libre, como lo tuvo en un periodo por allí del 2010, 2011 en adelante, donde se veía un instituto en riesgo, y ese riesgo tenía en incertidumbre no solo a los trabajadores jubilados, quienes ya tenían esa condición y por ende la ley les protege, sino en una incertidumbre total a los trabajadores activos que desean alcanzar esa condición de jubilado y que tengan su pensión por haber desempeñado 30 o más años de servicio. Bueno, pues aquí se dio una circunstancia muy de señalarse, de revisarse, de cuidarse hacia adelante. La reserva técnica se había convertido en una parte fundamental porque es un termómetro. La reserva técnica es un termómetro para el instituto si hay una buena administración o hay una mala administración. Entonces, cuando se viene en caída libre, quiere decir que se está administrando mal los recursos de esa reserva. Y entonces, pues, había mucha problemática aquí en Veracruz para poder pagar las obligaciones que por ley se tenían. Entonces, se tomaba de la reserva técnica de manera indebida porque tenía que haberse concurrido por el gobierno del Estado, como lo establece el artículo 98 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado. Pero bueno, en esa condición se tomó y eso hizo que la reserva técnica tuviera una baja sumamente considerable. Pues un momento sumamente triste, ¿no? Y en efecto de mucho enojo, de mucha impotencia, ¿no? Junto con otros compañeros, junto con otros líderes sindicales del momento, de otras organizaciones, marchamos, exigimos ese pago puntual, se hicieron desplegados, empleamos todos los mecanismos a nuestro alcance para hacer pública nuestra indignación, nuestro rechazo y, por supuesto, la exigencia de que se atendiera a un sector vulnerable de la población que estaba únicamente exigiendo su derecho.
aún sin haber concluido la última fase de la elección, y declarar ante propios y extraños que este proceso ha sido ilegal, lo considero que viola la más elemental norma de civilidad política. Acaban de confirmar la información que daba el Comisionado de Acción Nacional, en el sentido de que efectivamente el sistema de cómputo no está funcionando. Fue una obra de ingeniería bélica única, una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no solo a Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX y el inicio del desplome del modelo soviético. Era el primer día de 1994 cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomaba la colonial ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el empobrecido estado de Chiapas. Fue el mismo día en el que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Surgen precisamente en la universidad y en esa toma de conciencia de que el mundo no es justo, que estábamos en un país con un alto nivel de injusticia y de desigualdad social en los finales de los 80s, principios de los 90s, digo, en una coyuntura histórica mundial de transformación, ¿no? Que en el país, bueno, se vivió muchos años más. Yo entré a la facultad, a la universidad, hice el PROPE cuando acaba de pasar el 88, las elecciones del 88, y recuerdo muy bien, cuando iba yo a la universidad, estaban las protestas de apoyo al ingeniero Cárdenas y contra el fraude electoral. Entonces, digo, tiene que ver con ese momento histórico. Cuando salí de la facultad fue el levantamiento zapatista, que también, por supuesto, nos marcó a toda una generación. Y nos dio no nada más tema de estudio, sino fuente de trabajo, el ir a trabajar con comunidades campesinas e indígenas. Pero mi ingreso a la universidad está marcada por el fraude electoral, por la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, y mi salida de la universidad está marcada por el levantamiento zapatista, ¿no? Nosotros hemos sido un grupo que ha venido desde hace muchos años, te puedo decir más de 30 años, desde la sociedad civil, que hemos venido luchando por los derechos ciudadanos, derechos de las infancias, de las juventudes, de los campesinos, de los indígenas, que hemos venido desarrollando a través de diferentes organizaciones civiles que se formaron en la década de los 90, a más de 30 años. Hoy vemos reflejado los resultados de esas experiencias, de esas capacidades, de esa formación que lo podemos ir concretando en el servicio público. Cuando en aquella época pues éramos más jóvenes, ¿no? Teníamos como muchas ilusiones de transformar el país, de transformar la sociedad, de transformar las realidades de los diferentes grupos a los que nos enfrentábamos, a los que atendíamos, llámese infancias, llámese jóvenes, llámense campesinos, llámense indígenas, etcétera, pero que además nosotros íbamos por concretar una situación plena, que era el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, nosotros formamos diferentes grupos, asociaciones, pero además de esa participación, formamos diferentes redes cívicas, ciudadanas en el estado de Veracruz, que nos permitieron posicionarnos a nivel estatal, a nivel nacional, con una proyección de propuestas ciudadanas, de propuestas legislativas, de propuestas jurídicas, que en ese tiempo que te estoy mencionando no existían. Como muchos trabajadores activos, no saben realmente sobre el IPE. Esperan del IPE la pensión y punto. Cuando la licenciada Daniela Griego es diputada, empezamos a trabajar un proyecto de reformas a la ley. Este proyecto de reformas nos lleva a conocer un poco más en el papel al Instituto de Pensiones del Estado. En la actual legislatura del Congreso del Estado se aprobó, a propuesta mía, la Comisión Especial para estudiar y proponer alternativas a la problemática del IPE,
integrada por diputados de los diferentes grupos legislativos. Mediante mecanismos de parlamento abierto y democracia directa, se han realizado reuniones de diálogo e intercambio de opiniones con representantes de sindicatos y organizaciones de pensionados. Y obviamente se nos invita a coordinar el Instituto de Pensiones del Estado, cuando en ese entonces muy pocos querían o deseaban estar en el IPE, ¿no? Por lo que significa ser una bomba de tiempo. Y nosotros dijimos, bueno, si nos permiten que el equipo que traemos, podemos estar ahí, podemos demostrar lo que podemos hacer. Y entonces fue un reto muy fuerte hacia el equipo. Bien, pues nosotros llegamos al Instituto de Pensiones en 2018, a finales de 2018. Previamente, la hoy directora, la compañera Daniela Griego, había estado en el Congreso del Estado encabezando lo que era todo un proyecto muy interesante para pues bueno, buscar una viabilidad, una alternativa a la problemática del Instituto de Pensiones. Desde ahí se empezó a tejer toda una red muy amplia con sindicatos, con profesores, con trabajadores que de alguna manera tenían vínculos con el instituto. Nosotros veníamos de una experiencia sindical y bueno, pues hicimos sinergia desde aquellos tiempos. Empezamos a, pues bueno, a tener comunicación, contacto con diferentes actores sociales, con agrupaciones. Nosotros la vimos actuando como diputada local en el Congreso de Veracruz, supo escuchar, hizo efectivo eso que es concepto, sobre todo publicitario, pero que no se aplica, que es lo que se llama parlamento abierto. Los sindicalistas tuvimos ahí una voz, un apoyo en un tema medular para el Magisterio de Veracruz, que era nuestro Instituto de Pensiones del Estado, que venía de una época crítica, una época dramática y una época en lo que, por eso ayer escuchábamos, se habla de rescate, que es una primera parte. Como diputada hizo un excelente trabajo, aglutinó a todas las organizaciones sindicales de todo tipo, de todos colores, de todas perspectivas, incluyéndonos. Fuimos escuchados, repito, se hizo una propuesta de reforma a la ley del IPE, la propuesta logró ella que se aprobara por unanimidad en el Congreso y ahí empezamos un nuevo camino. Para nosotros como sindicato SEDMAP, y estoy seguro que para muchos de mis compañeros, aunque no hablo por ellos, el paso al IPE fue lo mejor que pudo haber pasado. Después de muchos años en Veracruz, donde dominaba el PRI, después de 70 años más o menos, logramos trabajar, juntarnos con todo este movimiento emergente de Morena, y finalmente se gana la gobernatura. ¡Que viva México! Es un honor luchar con honor. Es un honor. Aumentando lo que se llama el déficit público, que no es más que endeudar al país con 250,000 millones de pesos. Y fue en ese sentido que, bueno, pues en algún momento este grupo de sindicalistas, de trabajadores, en una reunión celebrada aquí en Jalapa, le propusieron al entonces ya gobernador electo, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, que fuera la licenciada Daniela Griego la responsable de tomar las riendas del Instituto de Pensiones del Estado. En Veracruz, debo decir, yo soy universitario. Sí. Yo soy maestro de universidad de tiempo completo, tengo una licencia, pero finalmente yo voy a hacer uso del Instituto de Pensiones del Estado. Soy derechohabiente del Instituto de Pensiones del Estado y viví de cerca
cómo fueron deteriorándose las condiciones del Instituto de Pensiones del Estado. No obstante, hubo intentos fallidos de reactivar la situación económica del IPE. Era una problemática. Ahí había que buscar a mediano plazo, no había de otra, a corto plazo no lo podíamos enfrentar, a mediano plazo ir restituyendo la capacidad económica del Instituto de Pensiones del Estado. Primero, cubrir las deudas que se tenían con el Instituto de Pensiones del Estado. Municipios, gobierno del Estado, instancias que tenían que aportar. O sea, eran irresponsables los gobiernos anteriores. Sí. No las pagaron. Obviamente había un robo. Recordemos que en Veracruz se hizo famoso el término de la licuadora. ¿Qué era esto? Se recibían los recursos por parte de la Federación, se obtenía ingreso por parte del Estado, ingresos propios, y se hacía una revoltura para ir parchando donde se habían robado el dinero a grandes cantidades. O sea, las observaciones llegaron a los 34,000 millones de pesos de daño patrimonial por estos gobiernos de la neoliberales. ¿Cómo resarcir ese daño? Pues a través de una planeación a mediano y largo plazo, y el IPE estaba incrustado en esa planeación. Claro, había que comportarse de manera diferente. Había que poner capacidad, gente honesta, gente con visión, un equipo de trabajo. Conté con dos apoyos enormes. Uno, el secretario de Finanzas. Correcto. Que inmediatamente visualizó cómo hacer esta planeación a mediano y largo plazo. Y el otro, con la compañera Daniela Griego, que le encargué, con el conocimiento que ella ya traía de la problemática del Instituto de Pensiones del Estado, Congreso, sacarlo adelante. Y creo que somos ejemplo nacional. En este contexto nos dieron el encargo de dirigir el Instituto de Pensiones. Fue una invitación del gobernador, del ingeniero Cuitláhuac García, previo a su toma de protesta a finales del 2018, cuando él había ganado la gubernatura. Y como bien dices, yo venía de un proceso de ser legisladora local y venía de un proceso electoral federal, 2018 también, que por alguna razón de la vida, de la circunstancia política, a pesar de que ganamos una diputación federal, fue impugnada, como había sido impugnada también en 2016, y no me dieron me dieron la constancia de mayoría y luego me la retiraron. Eso permitió... ¿Conservas una copia al menos? Sí, conservo una copia de la Muy constancia de mayoría. O sea, ganó la elección. Ganamos la elección, pero bueno, no llegué a ser diputada, y pues las cosas siempre pasan por algo, y aquí pasaron para bien. Y bueno, a partir de diciembre del 2018, invitación y encargo del ingeniero Cuitláhuac, pues estamos al frente del Instituto de Pensiones. Significó también integrar un equipo de colaboradores que iban a estar de acuerdo en una ideología de izquierda, una ideología progresista, de austeridad y de dar resultados, señor gobernador. Dentro de todo este esquema de revisiones que se tuvieron que hacer de las distintas dependencias, ¿dónde había más problemas que pudieran generar estallido social? Bueno, casi en todas las áreas. ¿Todas? Que sí, la verdad sí. Tremendo. Y otra parte importante, y que es un padecimiento que se reflejó a través del abandono de las políticas neoliberales, de no prestar atención a los sistemas de pensiones de los estados. Hoy en día todavía sigue siendo un problema grave para muchos estados. Para el año 2018, el IPE tenía registrados 95.620 trabajadores activos que no veían su futuro y 30.696 pensionistas que no veían el presente. Pero cuando llegamos a trabajar, nos dimos cuenta que la situación es totalmente diferente. Es diferente porque aquí hay una dinámica. Como es del dominio público, los gobiernos anteriores endeudaron al Estado y endeudaron al IPE. Pronto nos dimos cuenta de las amenazas sobre la presión grande
para disponer de cuentas que le correspondían al IPE. Por adeudo, el banco podía disponer de esa cuenta. Pero la cosa era muy compleja, porque me tocó trabajar un ratito, unos meses, en el Hotel Jalapa, y se le debía dinero al vendedor de la fruta, al vendedor, al verdulero, al que vendía el queso, no se diga a la luz, no se diga al agua. Había una gran deuda. Pero lo más importante desde mi punto de vista era resolver el problema de los trabajadores. Nosotros llegamos en diciembre de 2018, diciembre, un mes importante para el trabajador en tanto que espera el aguinaldo. Y había meses que no les habían pagado su mensualidad. Y pronto, pues no iban a poder pagar ni siquiera el aguinaldo. Entonces ahí nos dimos cuenta de la importancia de un centro de trabajo. Yo sabía un poco, la sociología del trabajo te acerca al mundo laboral, pero no siempre tienes la experiencia del sufrimiento del trabajador. Han sido experiencias muy fuertes, muy interesantes, en donde el trabajador prácticamente llora y dice, ¿qué voy a llevar a mi casa esta noche, esta tarde? Y no hablo de la Navidad, sino en el día a día. Yo vengo de una institución bancaria donde la función es promover el desarrollo y te encuentras con un endeudamiento de más de 1.000 millones de pesos por parte de los entes incorporados al IPE, que no habían enterado cuotas y aportaciones, con rezagos de pagos de retroactivos por 246 millones de pesos, gastos de funeral no cubiertos eran como cabo de año de 4.2 millones de pesos, con un saldo bancario a recibir la administración, que fue muy difícil pagar la nómina de diciembre, entramos el 1 de diciembre, y pues con un sistema contable y presupuestal bastante crítico. Yo creo que hay una temática bastante fuerte en función de los trabajadores activos, ¿no? Se desconoce o se sabe muy poco del Instituto de Pensiones y tal pareciera que el interés sobre el instituto tendría que empezar una vez que se causa alta como pensionado. Entonces, esta crisis de la que de una u otra forma se comienza a hablar en función de este instituto que pareciera iba a la quiebra con las últimas administraciones, con el agravio a la reserva técnica, pues ha generado muy poco interés de la parte activa. Ha sido un tema más manejado desde las organizaciones de pensionistas, algunos líderes magisteriales que saben y conocen del tema y que han venido compartiendo, pero que finalmente tampoco merma la situación en la parte laboral de los trabajadores activos, porque de otra forma se dice, hay alguien que va a estar velando por los intereses de los activos, ¿no? Entonces, el trabajador como tal lo ve así como una institución de la que forma parte porque es un trabajador activo cotizante, pero que no logra entender toda esta problemática que lamentablemente se estaba presentando y de la que de una u otra forma se conoce desde ya los pensionados como tal. Nosotros arribamos a esta institución en finales del 2018 con la encomienda del señor gobernador, el ingeniero Cuitlahua García Jiménez. Y bueno, este instituto tiene por objetivo y propósito fundamental el pago de pensiones en diversos beneficios que se otorgan enmarcados en la Ley 287 del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Nosotros al arribar a este instituto encontramos que venía de unas circunstancias bastante complicadas en términos estructurales y fuimos resolviendo de manera paulatina
cada uno de los obstáculos que encontramos. Particularmente en el caso de nuestra área, que es el área jurídica, pues tuvimos que retomar muchas de las situaciones legales que se encontraban con anterioridad, que son herencia de las diferentes administraciones. Cabe resaltar que tuvimos que llevar a cabo procesos para poder depurar tanto personal como procedimientos, y estos procesos pues nos han dado a nosotros hoy la certeza de cumplir con la función para lo que se nos fue encomendada. Yo recuerdo muy bien una de las primeras reuniones que tuvimos como equipo directivo, fue que llegábamos a un instituto en crisis, pero que sin embargo no teníamos que llegar a administrar la crisis, sino que teníamos que llegar a resolver la situación del problema de la crisis en el Instituto de Pensiones. Y en ese sentido, pues representó un reto para todos nosotros, y en lo personal, como bien lo dices, representó enfrentar una derechohabiencia inconforme, una derechohabiencia muy molesta, una derechohabiencia que exigía el pago de muchas prestaciones pendientes, un rezago impresionante de pagos de gastos de funeral, de pagos de días y aguinaldo proporcional, devoluciones de cuotas, retroactividades de muchas pensiones que la administración pasada nos dejó. Y yo recuerdo muy bien, algo que fue impactante para nosotros fue llegar con una nómina preparada, que le tocó dejar preparada a la administración pasada, con 700 altas, que eso para nosotros fue impresionante porque el instituto se encontraba sin recursos, sin fondos en ese momento, pero afortunadamente desde el inicio, yo creo que ese es el mayor ejemplo del reto, del tamaño de reto que enfrentamos, decidimos afrontarlo. Y bueno, no había para más, la curva de aprendizaje era muy mínima y creo que pudimos enfrentarlo. Creo que la situación se fue atacando con el paso de las semanas, de los meses, y bueno, afortunadamente se logró regularizar la situación. Hoy en día recordamos esos tiempos, y la verdad es que pues, los problemas que nunca terminan porque siempre hay algo que resolver, pues ya en realidad es una minimidad a relación a lo que encontramos al llegar aquí. Pero bueno, llega una administración del ingeniero Cuitlahua García, designa a la licenciada Daniela Griego Ceballos con una visión netamente socialista, y eso es, hay que decirlo, muy importante, porque se cuida a lo que es la sociedad y sobre todo a los trabajadores que han dado su vida diaria para tener un estado en estabilidad, en crecimiento y en desarrollo. Y bueno, el compromiso del gobernador, conjuntamente con todo el equipo que encabeza la licenciada Daniela Griego, pues es darle viabilidad a un instituto de pensiones del Estado que tenía una crisis sumamente de revisarse. Y bueno, empieza una nueva etapa, afortunadamente, de transparencia, yo eso lo he señalado, una transparencia donde se habla en qué condiciones está el instituto, cómo se ha ido administrando, cómo se han ido obteniendo los bienes para que se vuelvan a administrar de manera correcta, de manera creciente, y haya un impacto a la reserva técnica. Bueno, pues yo pienso que los primeros 3 años fueron de ir recomponiendo las cosas. A pesar de los pesares, logramos desde el primer mes empezar a pagar puntualmente a los pensionados. ¿No hubo un retraso siquiera ni el primer mes? Así es, porque hay que ver esto. Sí. De las cosas que dolían a los pensionistas, es que se les empezaron a retrasar sus pagos, se les dejaba de pagar por un periodo y había una molestia. Sí. Fue una problemática, se manifestaron, fueron reprimidos. Los adultos mayores que eran pensionados, usuarios del Instituto de Pensiones del Estado, y la respuesta que obtuvieron de los gobiernos fueron represión o promesas. Y nosotros empezamos a decir, vamos a hacer una planeación que lo primero que no falte es los pagos puntuales. Y lo iniciamos. Después, recuperación de los fondos. Así fue que en los primeros años empezamos a recuperar
los adeudos de ayuntamientos, entes, etcétera, etcétera. Y los primeros meses fueron arduos, muy intensos, de jornadas por demás agobiantes de trabajo. No quiere decir que hoy en día hayamos bajado un tanto la dinámica, sino que más bien ya como que nos acostumbramos a este ritmo de trabajo. Así empezó, y bueno, desde lo que corresponde a un servidor, la subdirección administrativa, teníamos como proyecto principal la recuperación de los bienes inmuebles. Por mandato de ley, nosotros estamos obligados a incrementar el monto del patrimonio de cada uno de los inmuebles, y en esos términos fue que empezamos con toda una proyección de rescate de los edificios del patrimonio inmobiliario del Instituto de Pensiones. Bueno, en la época, digamos, dorada del Instituto de Pensiones, se contaba con varios centros de negocio. Tenía el instituto supermercados, cinemas en operación en distintas partes, distintas ciudades, municipios del estado de Veracruz. También contaba con hoteles en la ciudad de Veracruz, en la ciudad de Tuxpan, en la ciudad de Jalapa, en el municipio de Chachalacas, en fin, una diversidad de centros de negocio, de propiedades que hacían que el patrimonio, el portafolio inmobiliario del instituto fuera muy diverso y pues a su vez que generara cierta riqueza. Por las malas administraciones, un desdén sobre estas propiedades hizo que vinieran en decadencia. No le daban mantenimiento, nos lleva a pensar que estas acciones eran premeditadas, pues con la finalidad de poder rematar las propiedades, ¿no? Estamos hablando de propiedades que se encuentran en las ciudades principales del estado de Veracruz, en lugares céntricos, que bueno, pues la historia nos ha demostrado que las remataron, las vendieron a precios muy bajos. Históricamente el IPE ha tenido hoteles, ha tenido fraccionamientos, ha tenido locales comerciales en diferentes partes del estado. La administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y con la atinada dirección de la licenciada Daniela Griego Ceballos ha recuperado todos estos bienes inmuebles a favor de toda la derechohabiencia del IPE. Un ejemplo que tenemos es Garnica, la cual por muchos años estuvo abandonada, por muchos años estuvo dando servicios a muy pocos compañeros jubilados, y en administraciones anteriores se les dio en comodato a diferentes secretarías de la Defensa o de Seguridad Pública. Esta administración la rescató, ha hecho un trabajo extraordinario y es ejemplo para todo México, tanto el Instituto como la Estancia Garnica y los demás bienes que tenemos. Tan ha sido un éxito que diferentes partes del estado, compañeros jubilados y pensionados, han pedido tener este tipo de bien inmueble en sus comunidades o en sus municipios. Si vienes a Jalapa, ven al Gran Hotel Jalapa. Vive con nosotros tus vacaciones de verano. Disfruta de la excelente gastronomía veracruzana e internacional. Habitaciones y suites totalmente equipadas. Siente la comodidad y los grandes espacios.
relajantes vistas al interior y al exterior. Jalapa. Jalapa. 200 habitaciones, 8 salones, foro cultural, 2 restaurantes, club nocturno. Reserva o manda WhatsApp o entra a granhoteljalapa.com.mx. Tenemos un total de 45 bienes inmuebles con un valor catastral aproximado o superando los 5,000 millones de pesos. En estos 4 años ha incrementado el valor del portafolio inmobiliario en 790 millones de pesos. Y bueno, la verdad es que las inversiones que se han hecho sobre los inmuebles han sido inversiones modestas, siempre cuidando el recurso, bueno, con la convicción y también siguiendo los lineamientos tanto de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, como del ingeniero Cuitlahua García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz. Trabajar con la mayor austeridad, pero bueno, haciendo cuestiones o trabajos de calidad. Se ha hecho una inversión global. Bueno, esto ha impactado más bien en el incremento al valor del portafolio inmobiliario. Otra cuestión que hemos trabajado en estos años y que bueno, ha rendido bastantes frutos es bueno, el mantenimiento sobre los edificios enfocado a poder rentarlos. Al día de hoy tenemos 6 inmuebles que son arrendados a diferentes dependencias del gobierno del estado de Veracruz y bueno, lo cual reditúa en un poquito más de 24 millones de pesos anuales, que bueno, es un incremento sustancial sobre lo que teníamos o en relación a lo que se contaba cuando llegamos. Y bueno, estamos trabajando para los últimos 2 inmuebles que tenemos por darle mantenimiento, pues lo mismo, ¿no? Tener que sean redituables, ¿no? Que estas inversiones, aunque son menores, pero bueno, tienen mucho significado y bueno, anualmente, mensualmente ingresan recursos que son muy importantes para el instituto. Hoy se ha logrado la estabilidad anhelada, teniendo 98.118 trabajadores activos y 35.097 pensionistas. En los últimos 5 años, el IPE se convirtió en un organismo con un presente seguro y una mejor perspectiva, todo en un enfoque auténtico de humanismo mexicano.
le pudieron entregar hoy un cheque, que eso es muy significativo en su necesidad. Comer un mes es esta cantidad. Que bendito sea el presidente de la República y que todos los arcángeles estén siempre a su lado por las bendiciones que nos da a nosotros los ancianitos. Dios lo bendiga a él y a toda su sagrada familia. También al gobernador de Jalapa y a todos, Dios los colme de bendiciones. Son palabras de una persona que está enfermita con un tumor cerebral. ¿Cuántos alumnos cree usted haber cultivado? No, pues, imagínense en una trayectoria de 30 años. Y gracias a Dios y a los empleados del instituto, pues ya llevo mi cheque aquí. Fui director, yo comencé en un pueblito llamado Mataverde, donde solo había un maestro. Díganos qué trámite vino a hacer. Un préstamo. ¿Y el préstamo en qué lo desea usted ocupar? Para el estudio de mi hija. ¿Qué estudia? Para maestra de preescolar. Entonces, con ese dinero usted quiere ayudarla a financiar. Nos encontramos con otra maestra, muy joven. ¿Maestra de qué? ¿De preescolar? ¿Y qué tal es la actividad como maestra? Excelente, trabajar con los niños es lo mejor que hay. Y maestra, usted se encuentra aquí haciendo un trámite en el Instituto de Pensiones del Estado, cuéntenos. Así es, vengo aquí a apoyar a la compañera prestándole la firma, porque pues es uno de los requisitos que les piden a ellos. ¿Y se conocen? Claro. ¿Y usted da el aval? Así es, por supuesto, siempre el apoyo mutuo entre los compañeros. Además es para una causa importante, familiar, educativa. Así es, para el apoyo pues de su hija, que también pues va a ejercer la misma profesión que nosotros, y para eso estamos, para apoyarnos. El programa de préstamos en administraciones pasadas, para otorgar un préstamo, darle un cheque a una persona, llegó a tardar meses o semanas para que estuviera en manos de esa persona ese cheque, ¿no? Hoy, en la actualidad, podemos decir que todos los préstamos se van el mismo día, ¿no? Y resaltaría otro aspecto fundamental. Esta administración, en conjunto con el Consejo Directivo, tomó la posición de respetar la tasa de interés. Tenemos una tasa de interés muy competitiva. Ningún banco se acerca a esta tasa de interés, es una tasa del 14.77. Actualmente es una tasa que ningún banco puede estar a esta altura. Ahí resaltamos la parte del sentido social. Si bien es cierto, resaltaba esta parte del otro objetivo, que es fortalecer las finanzas del instituto, ya que el 70% de los rendimientos que se generan del programa van a la reserva técnica. Más de 250 millones se han ido por concepto de interés y han fortalecido nuestra reserva técnica. El otro porcentaje, el 30%, va a financiar el propio programa, es decir, hay un beneficio doble, tanto a la parte de la reserva técnica como al propio programa, y resaltaba esta parte del sentido social que ayuda a beneficiar a la derechohabiencia para solventar varias cosas. No hemos aplicado algún instrumento donde nos va dando claridad para qué se está utilizando el programa, para qué están utilizando los préstamos, y la derechohabiencia ocupa ese dinero para resolver temas de vivienda, de construcción, solventar alguna otra deuda. Son de los aspectos más importantes, y resolver problemas de salud, ¿no? Entonces, el programa de préstamos es un pilar muy importante actualmente para el instituto. Por la parte de nosotros hacemos las certificaciones, y bueno, en el sentido administrativo pues es todo, ¿no? Ahora sí que ahí vemos toda la parte, bueno, no toda, pero mucha de administración de lo que es el centro del instituto, ¿no? Las pensiones. ¿Hace cuánto tiempo trabajas aquí en el IPE? Hace casi 8 años. 8 años. Empezaste a los 10 años. No. Está muy joven, ¿verdad? Te ves muy joven. Y en todo este tiempo has visto los cambios. ¿Qué piensas de la actual administración? Sí, la verdad que sí ha habido muchos cambios, al menos, bueno, cuando yo entré, los muebles, los baños, cafetería, todo estaba daba mucho que desear, y bueno, esos son algunos de los que nosotros vemos físicamente, ¿no? Pero pues sabemos que aparte externamente también ha habido mucho, y pues bueno, yo creo que en general estamos todos muy contentos con la nueva administración. Ha habido un vínculo con el sector financiero para ayudar tanto a la reestructuración
como al desarrollo de nuevos proyectos e ideas. Platícanos brevemente y después mostremos algo de estos grupos financieros. Bien, la inversión de la reserva técnica por ley tiene que seguir tres preceptos: invertirse en papel gubernamental, estar con el mejor rendimiento, pero con la mejor seguridad. Cuando nosotros llegamos no habían respetado nada de esto, por supuesto, y la reserva había caído estrepitosamente. Sin embargo, en una estrategia con el secretario de Finanzas y con el consejo directivo, optamos por hacer una inversión en un banco. No nos fue muy bien, no porque perdiéramos, pero no se incrementó como pensábamos, y para el 2020 se decidió que la reserva volviera a estar con el grupo empresarial Value o la casa de bolsa Value, que había tenido la reserva años anteriores. Correcto. Todo este clima de transformación es muy importante, y señalar que esos fondos no los toca nadie, ¿no? Están dentro de un manejo de recursos no físicos. Así es un fondo que se invierte, ahorita se ha invertido por un año, no se toca porque tenemos el suficiente recurso para pagar cada mes la nómina de pensionados, y no hay necesidad, ni va a haber en esta administración, de tocar los fondos. Al contrario, han subido, ¿no? Desde luego que sí, con excelentes rendimientos también de la reserva y un clima de satisfacción dentro del ámbito de la administración pública. Eso ha ayudado a que los fondos de la reserva crezcan. Desde el 93, finales del 93, Carlos Bremer, licenciado Carlos Bremer Gutiérrez, se funda lo que es Value, se toma esta empresa, él como director general del grupo financiero. Y no nada más es una empresa financiera, al principio sí fue trabajar básicamente por lo que nos corresponde, lo que son las inversiones con clientes, sacar productos para buenas alternativas de inversión, pero la idea visionaria siempre del licenciado Bremer fue no nada más la clientela, fue no nada más el negocio, sino también la parte de asistencia social, o la parte de labor social, que él siempre ha dicho que es la parte la que le corresponde a cualquier empresario. Correcto. Él con visionario de todas las necesidades, no nada más de la empresa, no nada más de la casa de bolsa, sino también en la sociedad, fue de apoyar siempre en todo momento. La reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado está creciendo ya en más de 1,000 millones de pesos. Es un incremento del 100% de lo que se tenía antes, pero con una perspectiva de seguir creciendo. No se va a frenar esto. Por el buen manejo, también el apoyo del Estado, pero hay confianza en la administración del Instituto de Pensiones del Estado, porque han ido buscando las formas de cómo no perder esta recuperación de las capacidades económicas del Instituto de Pensiones del Estado, porque si nosotros hacemos la proyección, sigue habiendo más derechohabientes de pensiones. Crecen año con año. Crece y crecen los jubilados. Sí. Entonces hay que saber atender y hay que planear. Sí. Y ahora que ya tenemos un gobierno que empezó a sanear sus finanzas, que hay honestidad, que hay un combate a la corrupción, tenemos la capacidad de responder cada vez más al IPE. Y también en esto hay que mencionarlo, hemos echado mano de financieras responsables, financieras que tienen también cierto sentido social, que se comprometen. Cuando ven que de nuestro lado hay un gobierno honesto, deciden apoyar. Correctamente. Y pues es esta sinergia entre el ente público y el ente privado, que financieramente respalda a un gobierno que ha sabido sacar adelante las cosas. Yo creo que primero tiene que haber un acercamiento muy importante, notar o sentir el compromiso que tiene la dirección del Instituto de Pensiones, cualquier instituto de pensiones, concretamente el del Estado de Veracruz. Yo creo que fue un acoplamiento inmediato cuando sentimos la real necesidad de la Dirección General del Instituto de Pensiones por sus trabajadores y salir adelante. Sabíamos bien que tenía una situación difícil el Instituto de Pensiones. Cuando vemos ese trabajo decidido por parte de la licenciada Daniela Griego, nos acoplamos, fue trabajar, siempre lo que sabemos hacer, y creo que lo hemos sabido hacer la parte financiera, fue poner nuestros conocimientos, poner nuestro empeño en cada una de las necesidades que tenía
el Instituto de Pensiones, y lo que ellos buscaban era un rendimiento, era una seguridad y saber que te podían contar con la institución que lo estaba apoyando. Y demostraron que eran negociadores también, ¿no? Bastante, que a lo largo de este tiempo no son negociadores, son muy buenos negociadores, pero yo creo que hubo esa empatía, hubo ese acercamiento entre la parte de dirección, el consejo directivo y la institución financiera, Value Casa de Bolsa, en la cual nos encontramos. Encontramos el camino, una solución, dar rendimientos. Ellos buscaban una seguridad, una tranquilidad con sus inversiones. Pero hubo un segundo momento que todavía hubo un mayor acoplamiento. Creo que la parte social de ambos direcciones, tanto el Instituto de Pensiones como la Value, fue donde hubo un encuentro, una decisión de seguir trabajando juntos. La estructura orgánica del IPE está representada por personas íntegras de alto compromiso con la función pública, siempre al servicio de los derechohabientes. La humanidad enfrentó una terrible pandemia que duró 1.191 días y paralizó gran parte de las actividades productivas y formativas en todo el mundo. Ante ello, el IPE tuvo que dar respuesta a las pensiones y necesidades de los derechohabientes en un momento crítico en el que las personas con mayor edad y antecedentes de enfermedades crónicas sufrieron los mayores riesgos. Esta realidad obligó a que en el Instituto de Pensiones del Estado se trabajara con más intensidad y que se mantuviera la preocupación de evitar a toda costa la desprotección social de los derechohabientes y el peligro de pauperización latente como ocurrió en todo el mundo. Bueno, por supuesto que para nosotros como veracruzanos, para nosotros como derechohabientes del instituto, representa un orgullo. Quiero comentarle que personalmente vi en vivo la intervención en la mañanera que usted hizo y en ese momento sabía que esa noticia, ¿sí?, se iba a hacer viral en el Estado y que se iba a difundir, y así lo fue. ¿Sí? A las pocas horas dentro de ese mismo día, hoy con las redes sociales, prácticamente se había hecho una difusión muy importante. Recientemente, hace pocas semanas, una compañera habló de la crisis en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Este es un tema que agobia prácticamente en todo el país, pero hay un caso de éxito que vale la pena señalar, porque en el estado de Veracruz las cosas se están haciendo bien. Particularmente el gobernador le encargó a la directora actualmente del IPE en Veracruz, Daniela Griego, que renovara, reestructurara y le diera certidumbre al Instituto de Pensiones del Estado. Son 32,000 pensionados, señor presidente, y estaban en una crisis tremenda porque los priistas y los panistas le daban manotazos a los dineros de los trabajadores. Esto es indudable. Peor aún, en el gobierno de Yunes se generó una represión contra los trabajadores que llegaban a las Navidades sin dinero. Y esto era recurrente todos los años, quincena tras quincena, mes tras mes, no había soluciones. Actualmente, el IPE en Veracruz creció la reserva técnica a 1.800 millones de pesos. El portafolio inmobiliario se recuperó, se hizo funcional, incluso se arrendan inmuebles al propio gobierno que antes arrendaban a particulares. El caso de éxito es impresionante. En el caso de la rehabilitación de inmuebles, se hizo una inversión de cerca de 800 millones de pesos y bueno, señalar que el IPE opera anualmente cerca de 8,000 millones de pesos. Jalisco, como muchos estados, y ahora que va a haber cambios de gobierno, se pudieran enfrentar estos escenarios. Sería muy bueno, tuve la oportunidad de entregarle a la compañera Leti Ramírez el informe, que se valorara este esfuerzo de pulcritud de un grupo técnico bien manejado, de un gobernador que decidió bien las cosas y que hoy los trabajadores tienen absoluta satisfacción.
gente que tenía 2 o 3 años que había metido un trámite, no había sido atendida, o cosas muy sencillas, pero que no les daban respuestas. De hecho, el Messenger de la red social del instituto estaba bloqueado. O sea, tú no podías escribir por ahí, por esa vía. Nosotros lo activamos y empezamos a atender para coadyuvar pues a todos los trámites. O sea, si bien a lo mejor no nos toca como comunicación ver esa parte, pues nosotros sí recibíamos, atendíamos y canalizábamos a la subdirección que correspondiera, ¿no? Pero sí, eso fue una parte que nos tocó y bueno, aparte en las reuniones, pues todos los compromisos que se iban haciendo. Yo creo que sí encontramos unos sindicatos que estaban como muy molestos por este atraso que llevaba más de 2 años en sus trámites y todo eso. Y claro, con mucha expectativa sobre la nueva administración. Y yo creo que a lo largo del tiempo pues han ido corroborando que se ha ido cumpliendo todos los compromisos que se han planteado, ¿no? Teniendo en consideración también la visión humana, social, obviamente que viene desde la Dirección General y pues que se ha implementado en el Instituto de Pensiones de Veracruz, pues fue rescatar este sentido, dándole a nuestros derechohabientes, es decir, trabajadores en activo, pensionistas o jubilados, un espacio de recreación donde se puedan, bueno, más bien donde pueden asistir de manera diaria. Hay actividades pues recreativas, de deportes, que bueno, en voz de muchos asistentes a la estancia Garnica, que es el espacio del cual me estoy refiriendo, les ha mejorado, les ha significado en mejorías para la propia salud de nuestra derechohabiencia. La estancia Garnica es un pilar del patrimonio del Instituto de Pensiones del Estado, IPE. Se encuentra ubicada en la carretera Jalapa a Veracruz, en la ciudad de Jalapa. Cuenta con 7.56 hectáreas de terreno y 2.824 metros cuadrados de construcción, que se dividen en el área de la casona principal, además de gimnasio, sala de usos múltiples, unidad deportiva, alberca terapéutica y los senderos para caminar. En la casona se tiene un excelente restaurante con platillos de la región y una carta variada. En los espacios de la casona se ofrecen diversas actividades, como el taller de pintura, bordado español, lectura. Hay una hermosa sala de cine. Se cuenta con salas de juegos y salas de televisión. En el primer año de funcionamiento, la estancia Garnica se ha consolidado como un espacio de cultura, esparcimiento, recreación, activación física y mental, único en su tipo, que se encuentra a disposición de toda la derechohabiencia, logrando fortalecer los vínculos humanos de la población pensionista del instituto, reivindicando el trato al adulto mayor y la interacción intergeneracional. Al día de hoy, han asistido ya más de 80,000 personas a la estancia. Además de la maravillosa estancia Garnica, el Instituto de Pensiones cuenta con el Gran Hotel Jalapa y el Hotel Chachalacas. Una de las palabras más recurrentes en las campañas es el cambio o la transformación. Teníamos que hacerlo realidad, ¿no? Lo que habíamos aprendido durante años en el movimiento social, escuchando a las personas, conociendo las realidades de Veracruz, pues era el momento de llevarlo a cabo. El Congreso fue un ensayo, creo que fue un ensayo, y había un compromiso real, en nuestro caso, que veníamos de una izquierda ciudadana, luchando, estuvimos mucho tiempo participando en movilizaciones, en concentraciones, en negociaciones, fui gestora mucho tiempo
y el ser gestora me marcó para, como servidora pública, para no hacer con lo que vi que hicieron muchos servidores públicos, priistas o panistas, ¿no? El atender mal a la gente, el demorar los trámites, en burocratizar todo, en robar, en descuidar el servicio público, despreciar el servicio público, despreciar al ciudadano como peticionario. Todo eso se veía en la posibilidad, o veíamos la posibilidad de revertirlo, es decir, no era un desquite de los años que habíamos sufrido maltrato, marginación, represión por ser oposición, sino era la oportunidad de hacer las cosas bien, y así lo vimos. Finalmente, el concretizar un sueño, una utopía que habíamos tenido durante tantos años, que no toda la gente que luchó lo pudo hacer, porque una falleció, porque otras no tuvieron trabajo, porque otras se pelearon también con el proyecto, se quedaron algunos en el PRD o muchos en el PRD, en fin. O se vendieron, o traicionaron al movimiento, o se cansaron, o lo abandonaron, y no pudieron ver concretizados esos sueños, esas luchas, esa utopía que durante muchos años habíamos enarbolado. No todos tuvimos la suerte y la fortuna de llegar a ocupar un cargo en el momento más importante de los últimos años, que fue el 18, y el acompañar desde los estados al presidente de la República. Después decía yo, bueno, en mi caso lo habíamos conocido en el 93, 2003, 2013, después de 20 años, ¿no? Y de coincidir a lo lejos, porque es a lo lejos, con un proyecto que finalmente ahora podemos llevar a la práctica los postulados más importantes, ¿no? El servir a la gente, que también lo retomamos de los zapatistas. El servir y no servirse es un principio universal, y los zapatistas lo pusieron digamos, a la luz, y lo pusieron como mandato, y ese mandato no se nos olvida. El poder hacer eso, el poder decir, bueno, pues ahora somos gobierno, ahora vamos a hacer todo lo contrario a lo que nos tocó vivir como luchadores sociales. Creo que lo hemos poco a poco conseguido, y pues honrar también finalmente a quien nos había invitado, en este caso a Fidel, y al gobernador del que nos dio finalmente la oportunidad, y sostener un compromiso con los sindicatos y con las organizaciones de pensionados, que fueron también los sindicatos los que pidieron al gobernador que pudiera estar este equipo de Daniela Griego al frente del Instituto de Pensiones. Se logró armonizar a través de una estrategia muy bien definida. La respuesta ha sido increíble en tan solo 3 años, señor presidente. Esto es fantástico. Sí, hay opción. Y sí es un problema. Sí. Lo de las pensiones de los trabajadores en los estados, el manejo de estas pensiones, porque se han utilizado con otros propósitos. Entonces sí es de celebrar, de reconocer el que se haya saneado este sistema de pensiones en Veracruz, y ojalá y se pueda seguir el mismo ejemplo en otros estados. Hay, la verdad, un cambio también en las autoridades estatales, municipales, porque siempre he sostenido que el ejemplo se da desde arriba. Por eso hablo de combatir la corrupción limpiando, como se barren las escaleras de arriba para abajo. Con el fin de darles un uso en beneficio de los pensionistas y derechohabiencia activa, el Instituto de Pensiones de Veracruz le dará otro propósito a los cinemas Mocambo ubicados en la plaza comercial con el mismo nombre del municipio de Boca del Río. También estamos terminando el mantenimiento, no habíamos podido atender los cinemas, 20 años cerrados, más de 20 años cerrados los cinemas Mocambo. Vamos a dar una sorpresa, va a quedar muy bien la instalación, tenemos que pensar bien
¿para qué se va a utilizar? Nos queda un año, la administración menos de un año, entonces ha sido una labor muy fuerte la de recuperación de los inmuebles. Hoy, el mundo vive confrontaciones bélicas, desabasto energético en muchas regiones y políticas antipopulares para los sectores productivos y los sistemas de pensiones que están causando las más severas protestas contra los gobiernos. Movilización masiva en Francia, en rechazo a la reforma de las pensiones promovida por el gobierno de Emmanuel Macron. Luego de varias semanas de protestas pacíficas, el lunes los huelguistas paralizaron 3 de las 4 terminales metaneras. El martes sumaron el bloqueo de expedición de combustible de todas las refinerías y desde el viernes hacen caer la producción eléctrica en el sector nuclear. Los sindicatos indicaron que el objetivo es paralizar la economía. La cifra de manifestantes que desfilaron en la capital del país ascendió a 500.000. La patria no se vende es una de las consignas lanzadas en esta jornada de protesta contra las reformas económicas del nuevo gobierno argentino. Porque nos sacan todos los derechos a los trabajadores, el derecho a protestar, el derecho a la huelga. El camino no es barrer con los derechos laborales conquistados y adquiridos, sino que el camino es ver cómo se genera trabajo genuino. Miles de personas convocadas por la mayor central sindical de Argentina, la Confederación General del Trabajo, se han sumado organizaciones sociales y partidos de izquierda. Esa es una de las iniciativas que voy a enviar antes de irme. Y la otra es la de la pensión. Porque también, imagínense, un trabajador se jubila y después de 30 años de trabajo va a recibir, si le va bien, la mitad de su sueldo de pensión. Eso fue Zedillo. Entonces lo que vamos a hacer es un análisis, una corrida, para ver cuánto necesitamos y que el gobierno ayude, ¿sí? Y que nos pongamos de acuerdo también con el sector privado, pero que de entrada, como todavía no va a tener efectos tan drásticos la reforma por los 30 años, porque esto fue en el 97, esto va a pegar fuerte a partir del sexenio próximo. Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, sí. Hemos revisado, por ejemplo, las estadísticas de cómo se ha venido comportando el pago de compromisos que tiene el actual gobierno de nuestro presidente López Obrador, de que en los últimos 5 años el apoyo que se da a las pensiones y jubilaciones para los sistemas como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, todas esas entidades federales ha estado por arriba del billón de pesos. Y para este año se tiene un estimado de 1.333.300 millones de pesos, lo cual nos habla de una cifra ya muy elevada. Y eso, estamos hablando aquí de las pensiones contributivas. Las pensiones no contributivas, eso representan aproximadamente otros 400.000 millones de pesos. Entonces diríamos que juntando ambos conceptos, estamos hablando de una cantidad superior al 1.700.000 millones de pesos.
prácticamente no paran. Son muy pocos los días en los que en el año, ¿sí?, el instituto cierra sus puertas, prácticamente no lo han hecho. Es una atención de puertas abiertas, y tener a una funcionaria con esas características de liderazgo, de capacidad y sobre todo de vocación de servicio, pues es algo que hoy tenemos que valorar, porque no ha sido la característica, desafortunadamente, de la política pública en nuestro país y en nuestro estado. Entonces, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y, por supuesto, nuestro apoyo, ¿sí?, para que el Instituto de Pensiones del Estado llegue a alcanzar, ¿sí?, la suficiencia presupuestal que le permita la autonomía y el progreso, ¿sí?, que le dé las condiciones para darle a sus pensionados, a sus jubilados, las prestaciones que están establecidas en la ley. Gracias. Y con la dirigencia de la licenciada Daniela, se ha puesto a trabajar todos estos bienes, ¿no? Faltan otros de ponernos a caminar, pero estoy seguro que antes de que acabe esta administración van a estar funcionando y van a estar dando frutos para el bien de las pensiones y jubilaciones de todos los pensionistas del Instituto de Pensiones. Muchas gracias. De la administración de todos los bienes inmuebles, de la administración correcta, de las cuotas y de las aportaciones, de todas las inversiones que se tienen. Es decir, esta capitalización se hace de manera correcta y eso permite estabilidad y un crecimiento sostenido de la reserva técnica. Una felicitación a esta nueva política que se ha emprendido el gobernador ingeniero Cuitlahua García respecto al compromiso con el instituto, y por supuesto felicitar a la licenciada Daniela Griego por su administración, su apertura, su honradez y su honestidad, que se debe reconocer la verdad. Y bueno, a todo su equipo. Muchas gracias. Porque al final del día es proteger una institución de seguridad social tan importante que tenemos en México y que la tenemos en Veracruz. Los maestros estatales somos afortunados de tener un instituto como el que tenemos aquí en Veracruz. Nosotros, parodiando una frase que tiene el gobierno de Veracruz, y hay que decirlo, el IPE nos llena de orgullo. Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. IPE.